Buenos días. A ver, la asignatura, ya sabéis, que se llama Sistemas Inteligentes, y os voy a empezar a comentar un poco qué es, de qué va, las normas, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo he subido. Estas son las transparencias de presentación que las tenéis en aula virtual, y el tema 1 que vamos a empezar ahora en cuanto acabe también lo tenéis en aula virtual y lo podéis ir viendo. Ahora os diré más sobre el material. A ver, bueno, profesor, que soy yo, me llamo Juan Domingo, este es el correo, ¿vale? Las tutorías yo las tengo los jueves de 10:30 a 1, y también estoy en el programa de tutorías virtuales, o sea, escribidme o usar también, si queréis, para preguntas. Aquí tenéis el foro para dudas de la asignatura, al que estáis todos suscritos por defecto. Entonces, si ponéis ahí una pregunta o lo que sea de la asignatura, la ven todos vuestros compañeros y yo la responderé, obviamente. Y también podéis ponerme tutoría por correo o lo que sea, y atender las dudas por correo. La teoría tiene 4 créditos, que son 40 horas, y el laboratorio 2 créditos, que son 20 horas. Entonces, las clases de teoría son 20 clases de 2 horas, dependiendo de las circunstancias, un poco de cómo caigan las fiestas, y este año cae bien. Quiero decir que tenemos exactamente 20 clases. El año pasado, por ejemplo, tenemos 19. Se puede dar con 19. Y ahora hablaremos por esa clase de la evaluación, etcétera. Las sesiones de laboratorio las hemos organizado en 4 prácticas, en 8 sesiones de 2 horas y media. ¿Vale? 8 por 2 y media suma los 20 horas. Y hay 4 prácticas que ocupan 2 sesiones cada una. Hay que entregarla la semana siguiente a que terminéis la segunda sesión de esa práctica. O sea, cada grupo tiene cuando le toca, ¿no? Evidentemente. Entonces tendréis una primera sesión, una segunda sesión para hacer la primera práctica, y antes de haber pasado una semana hay que entregarla. La evaluación, que es lo que os importa básicamente. Bueno, las 2 preguntas clásicas en la primera clase del curso, ¿vale? Que son hay apuntes y cómo se va a examinar, ¿vale? Bueno, respuestas cortas, sí, muy difícil. Respuestas cortas. A ver, en principio, la evaluación se va a hacer primero. ¿Qué material hay? El material que hay son las conferencias que os voy a dejar, que están muy extensas, y prácticamente casi os valen. Se parecen mucho a las del año pasado si alguien las tiene, pero voy a cambiar cosas, y conforme van cambiando, del primer tema la verdad es que no he cambiado nada, pero del segundo sí que pensaba cambiar, y os lo diré por si alguien las tiene impresas ya, que imprima sobre una parte o lo que sea. Y los que no, pues tampoco tenéis la obligación naturalmente de imprimirlas, que ya sabéis que eso gasta papel y estamos todos muy ecológicos, o sea que el que las quiera leer en PDF naturalmente que puede. Iré colgándolas por temas antes del tema correspondiente, como es lógico. Y luego, material, los libros es difícil encontrar, pero he encontrado de la bibliografía recomendada para la asignatura, todos están en físico, en papel, desgraciadamente, con lo cual pues es un asco esto, porque están los ejemplares de la biblioteca que no está aquí, que tenéis que ir allí. Sin embargo, hay uno en particular que está muy bien, es este, y he puesto el enlace ahí en el aula virtual, ¿vale? Se llama Introduction to Artificial Intelligence y cubre bien muy buena parte del temario. Este lo podéis directamente consultar aquí, e incluso podéis descargar el PDF del libro directamente si queréis, porque la universidad tiene la suscripción para vuestro uso exclusivo para el curso. O sea, bueno, os voy a decir que absolutamente no lo subáis a ningún sitio, ni lo pirateéis, ni nada parecido, sino que lo bajéis y lo uséis cuando queráis y ya está. ¿Vale? Pero lo contrario, pues voy a dar los derechos de autor y todas esas cosas. Pero está bastante bien, no tengo contenidos, hay mucha parte que coge la atención, coge bastante, lógica proposicional, que también la vamos a ver cuando está aquí, lógica de criterios de primera ronda, mucho de la red, limitaciones a las cosas que comentaré, SEAT, también tiene bastantes cosas de lo que vamos a ver, el razonamiento de también, de aquí menos, y de raíz neuronal también pone algo. Entonces, esto, aquí hay más de lo que es el curso, pero está bien. Bueno, más cosas. Eso, ¿cómo se evalúa? A ver, os pondré 3 entregas de ejercicios. Los dejo en aula virtual, los tenéis que descargar, hacer y entregar en el momento en que ponga la tarea, o ya está. Y os corregiré. Luego hay una nota de laboratorio que es por evaluación de las prácticas entregadas en el trabajo en el laboratorio.
laboratorio. Quiere decir que el profesor de prácticas, al finalizar la segunda sesión o al terminar la primera, pasará a ver un poco cómo vais para comprobar que la práctica es vuestra y no de nadie más. Nos reservamos el derecho a, no va a haber examen de prácticas, pero nos reservamos el derecho a llamar a alguien, si lo creemos conveniente, a que nos explique las prácticas. No a preguntarle nada a todos, ¿qué práctica? Cuéntamela. A ver, ¿por qué has puesto esta línea aquí? ¿Por qué has hecho tal? Aunque esté mal. Ay, pues te has equivocado, ¿vale? Pues te has equivocado tú, pues tienes un poquito de nota menos, alerta. Si te has equivocado copiándote de otro, tienes un 0 directo. Y la sanción que te pueda corresponder, ¿vale? Entonces, las prácticas y luego la nota del examen, evidentemente, que es el día que pone el examen. El año pasado no, por toda esta historia de la pandemia. En otros años sí se hizo y estaba pensando en hacer parcial, si lo queréis. Que estaba pensando en hacer parcial. No tengo puesto el micrófono es para grabar, es exclusivamente para grabar la parte que estoy transmitiendo. Bueno, no, que decía que estaba pensando en hace 2 años que hacíamos parcial, y si queréis se puede hacer un parcial de hasta cierto número de temas, allá por no sé, cuando vemos medio curso la dejamos un poco y que una de las que sacar una hora y hacerlo. Y evidentemente tu criteria, claro, para el final. Entonces, si no, la mayoría de la gente suele querer hacerlo, y ya os lo avisaré. Si queréis hacerlo, decidlo con antelación, porque hay que reservar aula y ya está. Más cosas. Yo creo que de momento nada más. Así, los porcentajes de cada una de estas cosas están en la guía docente. No me acuerdo de memoria, pero están en la guía docente. Creo que los ejercicios sean un 20%, la nota del laboratorio no sé, en total el examen era sustancial, o sea, la nota del laboratorio también y los ejercicios menos, y hay que sacar una nota mínima en el examen, que es un 4. Esto es obligatorio. Vale, cosas, preguntas, ¿queréis algo? ¿Las prácticas se pueden hacer desde casa? Las prácticas, vamos a ver. Sí, se pueden hacer desde casa. Sí, en principio la asistencia al laboratorio no la vamos a poner como obligatoria, pero hombre, si asistencia puede preguntar al profesor las cosas. La idea es que sí, efectivamente, las prácticas van a ser probadas antes de la práctica. Te la bajas, la pruebas, te pones al laboratorio con algo hecho o con todo hecho, y directamente le preguntas al profesor, esto está bien, funciona, y si no funciona el tablet, pues sí, no está claro. ¿Vale? Sí que sería conveniente que al menos en alguna de estas sesiones pasase por el laboratorio para hacer la práctica. ¿Vale? Eso sí. En principio son por parejas. ¿Vale? Si alguien puede hacer algo individual, puede, pero mejor por parejas. Se entrega un solo trabajo por cada pareja y la nota está misma para los dos. ¿Y qué más de las prácticas? Nada más. En principio vamos a ver, la primera práctica es en C++, la segunda también, la tercera es una de un sistema de tus reglas, y ahí es como que nosotros para que escribáis tus reglas en una sintaxis propia, ¿vale? Y la cuarta y última es el sistema de usos, y también hemos hecho algo para escribir las reglas difusas y tal, en la clave octave por debajo, para que bueno, eso nosotros es transparente, ¿vale? Entonces, las dos prácticas que requieren programación son en principio C++. Si alguien quiere usar en otra cosa, puede. O sea, no está prohibido hacerlas en otra cosa, pero el problema es que alguna infraestructura necesaria, como para leer los ficheros de entrada y tal, ya os lo hemos hecho con clases en C++. Y si la queréis hacer completamente os costaría trabajo, pero lo podéis hacer, no es obligado. A ver, más cosas. Pues yo creo que nada más. No, a ver, la evaluación es que os corregirá por cosas y tal. No, la exposición es parcial, que vale el parcial y la prueba es parcial, que quiere decir 5 más, vale al final solo con la segunda parte. Y el que no va a estar nacional con toda la asignatura. En este caso, el examen nacional se distribuye, digamos, por ejemplo, en 8 preguntas. Entonces tú tienes que hacer o solo las 4 primeras, o bien las preguntas pares, para que el tiempo
del examen sea el mismo para el que va con la nota o para el que va con todo, ¿vale? En caso de hacer parcial, pues la nota es la medida de parcial de la segunda parte y ya está. Y ya está. Una pregunta. Sí. En la que docente pone que la nota mínima es de 4,5. Pusimos 4,5, entonces 4,5. Bueno, no quedaba la mínima, pero sí. Puse 4,5, es 4,5. Vale. Luego estará siempre, claro, siempre nos estará el problema del señor que tiene un 4,3 y luego las prácticas no sé qué, y resulta que dentro de los ejercicios se le falta una décima, y es siempre, casualmente, entre varias cosas que luego nos encontramos con esto, y tratando aquí las prácticas bien, de esas cosas, que luego siempre faltará una décima, y estas cosas. Bueno, tema 1, introducción y agentes. A ver, las experiencias no basadas por... no llevan número de transparencia propiamente, porque aquí abajo que no se ve bien pone T tal, guión tal. Eso es por si quieren no quitar alguna. Entonces también las referencias que están como número de tema, guión tal, y aquí está el índice de cada una de las transparencias, ¿vale? Y de lo que va. Entonces este tema, pues, no es de programación, nada parecido, es bastante discursivo. Es una introducción. Vamos a ver la asignatura, en realidad, que se llama Sistemas Inteligentes, esencialmente por introducción a la inteligencia artificial, toda la asignatura. De inteligencia artificial habéis oído hablar mucho, se habla muchísimo, sobre todo ahora, en los medios de comunicación, en los tal, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque son decir más vale que se lo callasen. Entonces, si prescindís de lo que habéis oído, casi que mejor. Excepto que lo habéis oído en algún sitio que realmente es algún programa de divulgación científica o alguna cosa de esas, pero lo que dicen los telediarios sobre inteligencia artificial tiene mucho de artificial y poco de inteligencia. Trataremos de centrar en lo posible el tema. Voy a empezar por dar las definiciones de inteligencia artificial, como alguna sola. Las arquitecturas de agentes, que son básicamente lo que organiza y gestiona como paradigma la inteligencia artificial, aunque se hace de otras maneras y tampoco es obligatorio. Luego, que aproximaciones a la inteligencia artificial, algunas subdisciplinas, y contar un poquito de la evolución histórica de la historia de la inteligencia artificial. Esto es relativamente breve y luego ya pasaremos al siguiente punto. A ver, las clases son de 2 horas. Trataré de dejar 5 o 6 minutos de descanso entre medio. Y bueno, como ya vamos bien de tiempo, este curso creo, iré con calma. Primero, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Vale? Ha habido varias definiciones y no está claro que no toda la comunidad científica que trabaja en inteligencia artificial acepta una definición única de inteligencia artificial. Históricamente, estas son, digamos, las más populares, y os voy a comentar en qué se diferencian. Hay una definición que se llama emulativa, ¿vale? Emular es simplemente copiar o actuar como actúa algo. Un loro no habla, emula el habla. Es decir, emite sonidos como los emitiría un humano, que resultan comprensibles para un humano, pero no para el propio loro, ¿vale? Entonces, una definición emulativa dice que la inteligencia artificial la abreviaré indistintamente como AI o IA. Muchas veces me sale por inteligencia artificial o artificial intelligence, que es la sigla para todo. Entonces, AI es la técnica que consiste en conseguir que una máquina haga algo que desee que por un humano, digamos que requiere inteligencia. Un programa que juega al ajedrez y le gana a un maestro y ya le gana, ¿vale? Sería un ejemplo de inteligencia artificial de tipo emulativo, es decir, hace lo mismo que haría el humano, pero incluso lo hace a lo mejor mejor. Y ahora veremos otros muchos programas que hacen muchísimas cosas incluso mejor que los humanos. Sin embargo, en cierto sentido, no son inteligentes y en otros sentidos sí lo son. Solo lo son en el sentido de hacer lo mismo que el humano. Ah, pero eso no vale. Es que si hace lo mismo no se puede decir que es inteligente. ¿Cómo distingues que no es inteligente? ¿Cómo puedes decir que no lo es? ¿Vale? Ahora hablamos del test de Turing. Bueno, es una definición de Kurzweil del año 1990, bastante antigua. Había otra definición de tipo operativo que dice que
bueno, ¿cómo hacemos las cosas? Ahora sí, ¿cuál es el algoritmo para? Mira, déjame, no quiero entender esto, dime cuál es el algoritmo que tengo que aplicar. Bueno, pues la definición operativa es la rama de las ciencias de la computación que estudia la automatización del comportamiento inteligente. O sea, tú haces un comportamiento como eso, como conducir un coche, como jugar al ajedrez, como recomendar una película, algo que llamaríamos inteligente cuando es hecho por un humano. Entonces, vale, hay técnicas computacionales y algoritmos que permiten resolver esos problemas. ¿Son todos resolubles? ¿Lo son en un tiempo razonable considerando los ordenadores que tenemos? Ya os adelanto, la respuesta es no. Muchos de estos problemas son lo que se llama NP completos, y olvídate que por mucho ordenador que tengas no es una cuestión de potencia de cálculo externo que puedas hacer, porque su crecimiento es exponencial, pero no tiene ningún problema, ¿vale? Y por tanto, por mucho ordenador que tengas, no, tus ordenadores no van a crecer exponencialmente, van a crecer linealmente, salvo que se haga el centro, y eso ya lo veremos, ¿eh? Bueno, entonces, la ciencia de la computación, la rama de la ciencia de la computación, esto lo veía como rama de las ciencias de la computación, y ahora veréis que fue esta definición poco aceptada, sobre todo por mucha otra gente que decía que no, que de ciencia de la computación solo ni hablar, que ahí hay también un montón de otras cosas. Hay neurobiología, hay neuropsicología, hay bioquímica, si quieres estudiar cómo es el cerebro humano y cómo genera la inteligencia, hay otras ramas incluso de tipo humanístico, filosofía, etcétera, y hay robótica también, porque hay quien dice que nada puede ser inteligente si no interactúa físicamente con el mundo real, y luego le descubrimos eso, creo que es así, efectivamente. Entonces, bueno, esto era una definición del 98 de Google, pero que no tuvo mucho predicamento. Y luego la definición general, que es la más ambiciosa de la inteligencia artificial, que dice que es la ciencia como tal, primero la tercera categoría de ciencia, así como si fuera la física o la química, etcétera, etcétera, que estudia el fenómeno de la inteligencia y la posibilidad de reproducirlo total o parcialmente por medios artificiales. Esa es la definición de Marvin Minsky en la conferencia de Dartmouth, que es la que de hecho dio origen al término inteligencia artificial. Esto es el año 58, aquí lo que se trata, o sea, básicamente el asunto es que las ciencias de la computación, el objeto de estudio de las ciencias de la computación son los algoritmos, esencialmente. La informática que estudia algoritmos y datos, estudia información y procesado de la información. El objeto de la informática es la información. El objeto de la inteligencia artificial no es la información, es la inteligencia. Lo que quiera que eso sea. Es lo que trata de definir y por tanto reproducir de modo total o parcial, pero por medios artificiales. ¿Qué quiere decir artificial? Construido por el hombre, básicamente. ¿Vale? O sea, si aíslas un cerebro humano en el supuesto de que lo puedas hacer, y como las películas de ciencia ficción lo ves en una solución salina y lo alimentas y tal, no, eso no vale, eso no es artificial. ¿Vale? Bueno, ahora, claro, ¿quién o qué es lo que ejerce inteligencia? Esto es una primera cuestión, no es quién o qué. Esto no es los domésticos, como deberíamos llamarlos quién o qué. Bueno, en cualquier caso, un agente inteligente es aquello que exhibe inteligencia y que podemos decir que es inteligente, lo cual no es exactamente lo mismo que exhiba inteligencia, porque inteligencia la podría exhibir mediante la definición normativa. Entonces, hay varias definiciones de agente inteligente que corresponden un poquito a estas definiciones de aquí. Un agente quiere decir cualquier entidad, persona, cosa, máquina, programa, lo que sea, que definición débil de agente inteligente. La entidad, sea lo que sea, que se comporta de modo similar o incluso mejor en términos de resultados que un humano enfrentado a un problema intelectual complejo. El problema que suma no lo vamos a llamar inteligente, porque aunque es cierto que la suma requiere un cierto grado de inteligencia, no es un problema intelectual complejo. Aquí lo que estamos tratando es de cosas como jugar al ajedrez, conducir, lo que os he dicho, cosas realmente organizar una empresa, tomar decisiones económicas importantes para un país, cosas así. De esto es lo que estamos hablando cuando enfrentar a un problema intelectual complejo. Demostrar un problema en matemáticas, encontrar un nuevo algoritmo, no aplicar uno que ya existe, etcétera. Hay entidades que se comportan de modo similar o incluso mejor, si las hay, y ya veis todos, estáis viendo todos ejemplos todos los días, y estos son los ejemplos que salen en los medios de comunicación. Los coches autónomos, ¿son totalmente autónomos? No. Son bastante parcialmente autónomos en entornos restringidos y más o menos empiezan a conducir. O sea que es un comportamiento
y el Go y los juegos de este tipo que están siendo cada vez, ya de hecho el ajedrez ya ha sido totalmente superado, es decir, ha cambiado el ajedrez para humanos y para máquinas, no se permite a las máquinas participar en los campeonatos humanos porque directamente les perderían incluso campeón mundial. ¿Qué es eso que saben jugar muy bien al ajedrez? ¿O que hacen como que saben jugar al ajedrez? Pero no es lo mismo. Ahora hablamos de eso porque no es lo mismo y ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, para la definición de Bill, si se comporta de esta manera y es prácticamente indistinguible del humano, entonces es un agente inteligente. Pero decimos que es un agente inteligente en definición débil. La definición agnóstica es la misma que la anterior, pero además la anterior usa un modelo correcto. Correcto quiere decir que sea comprensible y explicable. Eso es, después de haber resuelto el problema, la propia entidad que lo ha resuelto tiene que poder mostrarte un conjunto de pasos ordinarios que diga cómo lo ha resuelto. Hay una cosa que se popularizó enormemente en los años 80 y que vamos a verlo en un tema que sigue usándose empotrado en otros sistemas que se llaman sistemas expertos. Un sistema experto básicamente es un sistema de hechos y reglas. O sea, los hechos que ocurren en el mundo y las reglas sobre qué ocurren. Y eso es una forma de referencia, por ejemplo, me gusta en medicina. Si el paciente tiene más de 38,5 grados, si presenta mucosa, secreción mucosa de tipo no sé qué, si los análisis de tal dan, etcétera, entonces tiene tal enfermedad con probabilidad. Y esas reglas las puedes escribir, las escribes. Los médicos, en cierto sentido, las tienen así dentro de su cabeza, aunque a lo mejor no lo formalicen tanto. Los sistemas expertos tratan de formalizar esto. Y cuando el sistema experto resolvió un problema aplicando estos hechos y reglas, además de darte la solución, te podía dar y te daba un listado de qué regla aplicaba en cada momento y en qué orden. Apliqué la regla 1, que decía que con estos hechos que tenía dados como ciertos, me salió esta conclusión. Esta conclusión la usé luego en la regla 5, que decía tal, junto con otras premisas, y me dio esta conclusión, que usé en la regla número 22, que decía, y así. Y al final tenías una explicación coherente del proceso de razonamiento. Hoy día, para la mayoría de estas cosas se gasta Deep Learning, que es que luego veremos en el último tema, que es el aprendizaje profundo en redes neuronales, que tú metes ahí datos, la red aprende lo que quiera que eso sea, a continuación mandas un dato nuevo y la red te da un resultado. Metes muchísimas fotografías de gatitos y al final metes una fotografía de un coche y la red te dice no es un gatito, metes una fotografía de un gatito y te dice es un gatito. ¿Vale? ¿Qué es que la red sabe que es un gatito? También hablamos de eso después, ¿vale? Lo que no puede dar una red neuronal, por lo menos es una explicación comprensible y explicable. Te da el resultado, pero no te dice y no te puede decir encima cómo lo ha obtenido. Porque al final, en el último tema, todo eso queda metido en un montón de números que están empotrados en un montón de lo que se llaman neuronas artificiales que están conectadas unas con otras. Y al final tienes un margen de números ahí dentro que no te dicen nada de cómo se ha realizado el procedimiento. Pero este procedimiento funciona y funciona muy bien. Debería entonces usarse, por supuesto, y de hecho se está usando. Mi opinión personal es que no debería usarse en sistemas críticos ni en sistemas de seguridad. Quiero decir, jamás, nunca, jamás, en diagnóstico médico, que no se usa, porque bueno, sí se usa, pero da unos resultados y tal, pero al final el médico lo evalúa todo, pone su sentido común y firma el diagnóstico y él se hace responsable. O sea, que en última instancia responsable de un diagnóstico es el médico. Pero debería usarse en un coche autónomo y se atropella a alguien de tener esa responsabilidad. ¿Vale? Debería usarse en un sistema de recomendación de películas, pues sí, lo que no te guste. ¿Vale? Debería usarse en sistemas para el soporte local, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, jamás. En sistemas de alta seguridad, seguridad de centrales nucleares, cosas así, en la vida. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas hay que tener cuidado con esto. Introduciré levemente cosas de ética en inteligencia artificial cuando toque, porque también me parece que es importante que tengáis muy claro lo que se está haciendo y lo que no se debería hacer con los datos. Finalmente, definición fuerte. Es lo mismo que la definición anterior, pero además la entidad tiene la experiencia consciente de esto. Es decir, después de haber resuelto el problema y después de explicarte cómo lo ha hecho, la entidad sabe que lo ha resuelto y sabe que ha sido capaz de resolverlo.
Es decir, los humanos no solo sabemos que sabemos algo, o sea, no solo sabemos algo, sino que sabemos que lo sabemos. Somos, por tanto, autoconscientes de ello. La autoconsciencia es una cualidad esencial, absolutamente esencial, para la constitución de una inteligencia artificial suficientemente inteligente en el sentido humano del término. No tenemos hoy día entidades inteligentes en el sentido fuerte, en el sentido humano del término. ¿Las tendremos o no? Eso no lo sé. ¿Vale? Personalmente no creo, pero ¿por qué no? Bien, antes de saber toda la explicación que viene posteriormente para aclarar esas cosas que están en la comunicación, hay dos nociones importantísimas que usaremos como patrones y conceptos. ¿Qué es un patrón y qué es un concepto? Estas son nociones en computación y en filosofía, no solo en tal, y son muy abstractas, ya lo sé, pero para entender lo siguiente es necesario. Vamos a ver, queremos describir un grupo de objetos, una categoría, una clase de objetos o de entidades. ¿Cómo lo hacéis? Pues vamos a ver características de los objetos, a ser posible cuantificarles, ¿vale? Medirles, si es que las tenemos, ¿vale? ¿Qué es un perro? Es un animal, ¿no? Por eso traslada la definición. ¿Qué es un animal? Es un ser vivo, y eso traslada la definición, y así sucesivamente. Al final, ¿qué características definitorias hay que esta clase de objetos la hace única y la diferencian de las demás clases de objetos? ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una mesa, pues tener superficie horizontal, tener 4 patas. ¿4? ¿No hay mesas de una sola pata? ¿No puede haber mesas de 3 patas? ¿Vale? Vale, tener patas. Tener un tablero horizontal, tener patas, ser útil para depositar objetos encima. ¿Hay algunas otras reglas definitorias de mesa? Pues hay que pensarlo con calma, porque ¿habrá unos otros objetos y otras clases de entidades que se parezcan mucho a esta en todas esas cosas, pero que no sean una mesa? Es difícil encontrarla, pero a lo mejor encontramos alguno. Cuando tengo una fotografía de un gato, las redes que reconocen gatitos, ¿vale? ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener ciertos colores determinados, agrupados en áreas. Tengo que tener ciertas texturas determinadas, como textura de pelo, que son líneas muy finitas pegadas unas a otras. Tienes que meter ejemplos. Y en esos ejemplos, la inteligencia artificial ya está viendo características como texturas, colores, medidas, localizaciones, y te los deja en forma de un vector de números. ¿Vale? Cuando muchos vectores de números tienen valores similares, eso es un patrón. ¿Vale? Un patrón es un grupo de entidades que comparten valores similares de las características que has escogido para definir la entidad. El aprendizaje profundo tiene la gracia de que el propio sistema escoge las características. ¿Cómo? Calcula miles y miles de características diferentes y ve cuáles son las que permiten diferenciar por sus valores a una cosa de otra. Para lo cual tienes que decir, por supuesto, con muchos ejemplos, cuáles eran una cosa y cuáles no lo eran. Con lo cual, al final, efectivamente, tienes que es capaz de distinguir gatitos de perritos. Pero también hay una cosa que se llama Adversarial Networks, que se ocupa de engañar este tipo de redes y consigue, por ejemplo, que clasifique un martillo como gatito. Vale, sí, ¿no? Quiero decir, hay un experimento de estos que te da y tal. ¿Por qué? Porque tiene casualmente las características de textura, de color, de no sé qué, que se parecen mucho a este patrón, y es un error de clasificación. Me dirás, bueno, ¿y qué? También solamente nos equivocamos de clasificar cosas, ¿no? Pero no nos equivocaríamos a clasificar algo así. ¿Por qué? La diferencia es que los humanos no tenemos solo patrones, sino también conceptos. El concepto es la representación intelectual de un grupo de entidades. No solo como posibles slots con posibles valores, sino también como un significado semántico para mí. Un significado semántico quiere decir que le asigna significado en el sentido de localización en el mundo y relación con las otras cosas y conmigo mismo. Es decir, implícitamente que tú asignas un significado a algo, le asignas una relación contigo. Las propiedades de los conceptos en filosofía clásica de toda la vida, esto es Aristóteles, tiene 2500 años. Las propiedades de los conceptos, ¿qué era un concepto? Pues un concepto era la representación intelectual de un objeto en el entendimiento
del sujeto que conoce. Y ahí las características de los conceptos son la comprensión y la extensión. La comprensión de un concepto denota cuáles son las características esenciales que contiene el objeto, y la extensión a cuánto número de objetos puede aplicarse. Por ejemplo, el concepto animal, ¿vale?, tiene muy poca comprensión, porque con muy pocas notas distintivas puedes caracterizar a un animal, ser vivo que tiene células de tipo animal; planta, ser vivo que tiene células de tipo vegetal. Y hoy que tenemos genética, pues se puede hacer secuenciación genética y distinguir lo que es un animal de lo que es una planta, ¿vale? Entonces, vale, cualquier ser vivo que tenga células vivas con este tal, eso es un animal. Es un concepto con muy pocas notas distintivas, es decir, con una pequeña comprensión, pero con muchísima extensión, porque te abarca todo un animal. Si vas dividiendo, dentro de animales tienes mamíferos, reptiles, etcétera, otros géneros, órdenes, etcétera, y a partir de ahí, ¿qué tienes? Tienes conceptos con mayor comprensión, es decir, vas añadiendo más otras sistemas. Mamífero, animal que gesta a sus crías en el interior del cuerpo y que les da de mamar. Reptil, animal que es ovíparo, tal, y no sé qué. Bien, todas las características en las que saben los biólogos, y va reduciendo el número de individuos que pertenecen a esta categoría, es decir, va reduciendo la extensión. Se pueden construir conceptos por unión de características de algunos conceptos y de otros conceptos, incluso aunque el concepto no exista realmente. De hecho, tú puedes hablar de un unicornio, animal que tiene 4 patas y no sé qué, y que tiene un único cuerno en la... pero es que eso no existe, pero tienes el concepto intelectual de él, y como concepto existe, aunque sea un concepto imaginario. ¿Qué diferencia importante hay? Tú le puedes enseñar a un niño qué es algo, cuando el niño tiene, digamos, a partir de 2-3 años aproximadamente, empieza a proceder a usted la formación de conceptos, y a partir de ahí le puedes explicar lo que es algo, incluso aunque nunca haya visto un ejemplar de ese algo. Si no ha visto una cabra, le puedes decir, no es como una cabrita, pero con un único cuerno, porque el animal sí que ha visto, ¿vale? Y pueden imaginarlo, pueden incluso dibujarlo, y de hecho los niños dibujan animales imaginarios porque juntan conceptos de otras cosas, y eso es un concepto nuevo. Esto no puede hacerlo de momento un ordenador. Bueno, sí que puede. Vale, coges un montón de otras características, las juntas todas y muestras una cosa nueva. Efectivamente. De hecho, hay ya bastante interesante un sistema que dibuja escenas a partir de descripciones habladas. Bueno, habladas no escritas. Es decir, no me acuerdo de cómo se llama, pero Dalí. Porque le das la descripción y tal, te dibuja la cosa. ¿Vale? ¿Quiere decir eso que ha entendido lo que ha dibujado? No, porque es incapaz de establecer una relación entre ese concepto y el dibujo, entre esas palabras y el dibujo y la realidad. Es decir, es incapaz de asignar un correlato real a lo que todo eso ha construido, que al fin y al cabo no dejan de ser bits en la memoria del ordenador. Solo cuando tienes y evoca algo en tu concepto real, lo asocias a algo real o imaginario, y en ese sentido pasas en un concepto, pero pasas en un concepto en tu mente, no en la memoria del ordenador. ¿Ves la diferencia? Los patrones pueden ser aprehendidos. Esta H no es casual, no es un error, no es una falta de ortografía. Quiere decir no aprender de adquirir conocimiento, sino aprender, coger, capturar, en ese sentido. Los patrones pueden ser capturados, aprendidos por ordenadores de modo simple. Bueno, simple. Vale, con una red neuronal de muchas GPUs y muchas horas de computación, lo que quieras, pero ahí están. Los conceptos, sin embargo, requieren representaciones complejas y deberían poder comunicarse sin necesidad de que el agente receptor haya percibido antes ningún ejemplo. Lo que os decía antes, puedes explicarle a la niña que es un concepto nuevo, aunque nunca haya visto un ejemplo de ese concepto. Tanto patrones como conceptos son, por supuesto, ambiguos. El concepto animal, vale, los virus, ¿qué son? ¿Son animales o no? De hecho, están vivos, o sea, es ser vivo, incluso el ser vivo es un concepto vivo, pensando que los vivos lo hacen vivo, que es un ser vivo, entonces, por lo que nace, crece, se reproduce y muere. Hombre, los virus nacen, se reproducen, pero necesitan un explorador, no se reproducen por sí mismos tampoco. Entonces los virus resultan un límite de lo que está vivo o no está vivo. O sea que los conceptos tan esenciales como ser vivo son ambiguos y hay que agregar unas notas distintivas para efectivamente definirlos.
la ambigüedad de los patrones se limita por rangos para las características. O sea, tú tenías aquí eso, gatito, y tenías una lista con color. Y aquí hay un rango de colores, por ejemplo, con las componentes RGB de los colores, una lista de componentes RGB. Bueno, por si no lo sabéis, los colores se pueden representar normalmente con 3 números, que son la cantidad de RGB. Hay muchas formas de color, pues es una. Entonces tú vas aquí, vale, pues esto es un color de gato, esto es un color de gato, esto es un color... Oye, que no tiene exactamente ese color, ¿qué hacemos? Pues entonces no es los R, sino un rango entre R0 y R1, un rango entre G0 y G1, ¿vale? Todo lo que caiga ahí, pues eso es ese color. Si tiene este color, en estos rangos, o este, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace para limitar o ensanchar los patrones? Para aumentar o limitar la extensión artificial de los patrones, cambiando los rangos de las características. O incluso, también, ¿cómo se limita la extensión añadiendo nuevas características? Vale, ahora que como tenemos el martillo y tal, ¿por qué vamos a colar un martillo? Analizas qué ha ocurrido en la primera parte de la red neuronal y ves en qué sitios se ha activado el martillo y también el gatito. Coges y quitas esa parte de lo que se llama relación de redes y a ver qué resultado te da. Y cuando has visto que has tocado algo y ya no te da el resultado, dices, ah, ahí está la diferencia. Analizas esa imagen, vuelves a entrenar con más imágenes para ver si precisamente esa característica puedes activarla un poquito para distinguir. O sea que al final tengo que poner con características y rangos y veo que es más claro que tienes que distinguir unas cosas de otras. Se conocen formas patrones, que no conceptos. Los conceptos los añade el humano cuando visto desde fuera y en la salida de la red pone una etiqueta simbólica que dice el gato. Y asigna una relación con el mundo real. Con fenómenos de 4 patas que se mueven, se te enroscan, ronronean y esas cosas. ¿Vale? Más o menos se ve la diferencia entre patrón y concepto y entre comprensión y extensión, que esto es importante. Y ahora, ¿vale? ¿Existen agentes inteligentes? Bueno, pues de definición débil y agnóstica, sí. De definición fuerte, todavía no. Todos los agentes de definición débil son todos basados en reconocimiento de patrones. Es decir, que cogen todos los vectores de características y tal y dicen, vale, todo esto en estos rangos. Por cierto, estos rangos de aquí que os decía, ¿quién los ha puesto? ¿Los he puesto yo? Pues no, ahora los sistemas de aprendizaje y reconocimiento de patrones, ellos mismos encuentran qué características son relevantes y en qué rangos deberían estar para constituir parte de la clase que te interesa. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, sistemas de reconocimiento. Veremos algo de reconocimiento de patrones al final. Los algoritmos más sencillitos de reconocimiento de patrones, como las camedias o cameloides y tal, y luego alguna otra cosilla. Y después ya redes neuronales. Bueno, los sistemas basados en reconocimiento de patrones, por ejemplo, sistemas para recomendación o sugerencia de compras, de música, de lo que sea, todo lo que hace Amazon cuando estáis si tenéis, no sé, Amazon Prime o Netflix o cosas de estas, de películas que pensamos que te gustarán, ¿vale? ¿Cómo han hecho esto? Pues así, ¿vale? Hay dos formas de aprender, entre comillas, por conocimiento de otros, es decir, tengo esta película, veo también esta. Vale, pues vamos a ver, todas las personas que han visto esta película, ¿cuál es la segunda película que más han visto más de ellos? Y entonces esa te la recomendamos. Entonces estás de alguna manera heredando el conocimiento de... Otra posibilidad es etiquetar las películas con género, acción, suspense, no sé qué, ciencia ficción, tal cual, y ver cuáles de ellas se parecen más a tal. Los que tengan más características comunes, pues te las soltamos también. ¿Vale? Hay varias formas, hay formas de conjugar todo eso a la vez, ¿vale? Pero desde luego el sistema no sabe lo que está recomendando, no tiene ninguna idea, simplemente comparas perfectamente unos patrones, unas cadenas con otros y te suelta allí una cosa ordenada. De hecho, por eso a veces estás buscando allí tal, me pasa alguna vez no sé qué, alguna película no sé qué, de repente está una comedia romántica y ¿qué hace aquí? Y a lo mejor te resulta que tiene una parte fantástica y entonces claro, pues ha pegado a las películas de fantasía y ciencia ficción. Bueno, sistemas de diagnóstico médico que comparan síntomas y valores entre sujetos enfermos y sujetos sanos. Esto ya se está usando y se usa, pero como digo, siempre con mucha precaución y con una supervisión de otras. Aquí no hace falta la supervisión, se sabe qué le vamos a hacer, ¿vale? Y aquí, evidentemente, cuando tienes en juego la vida, la salud, la seguridad o el patrimonio, ojo con los problemas de que los sistemas
los grandes fondos de inversión están jugando, los Estados Unidos están jugando con esto, de modo más o menos arriesgado. Lo que pasa es que también hay analistas humanos que lo supervisan o no, y los fondos de inversión arriesgados ya te ponen debajo la coletilla esa de nosotros empezamos mal, que saben lo que hace al invertir aquí, ¿vale? Se está usando mucho también en este sentido. Luego, agente que sigue una definición agnóstica, es decir, que es capaz de detallar o explicar el proceso. Los sistemas expertos, que es lo que os he comentado antes y que veremos también un tema sobre eso, funcionaban por hechos y reglas y al final daban la lista de reglas que habían usado instanciadas, que quiere decir, por ejemplo, una regla dice, si síntoma igual a X y X igual a tal o no sé qué, te la devuelven con la X instanciada al valor concreto para los datos que tú le has metido. Con lo cual te devuelve el proceso de razonamiento concreto instanciado al caso. Habéis visto levemente Prolog, ¿no? En Prolog no había realmente variables, no, las variables de Prolog no son variables, no existen en el mismo sentido que las variables de los otros lenguajes de programación. Una variable de Prolog se instanciaba en una y a partir de ahí heredaba a las proposiciones que van por debajo ese valor de instanciación, y cuando fallaba automáticamente la instanciación desaparece, y otra cosa, ¿vale? Pues esto es muy poco. Los demás hechos y reglas tomaban un valor de la variable, seguía hasta ahí, que no volvía hacia atrás, tomaba otro valor y así. De hecho, muchos sistemas de expertos hicieron UADIS por Prolog. Los programas de ajedrez, pues hay algunos ahora que funcionan por Deep Learning, no saben explicar lo que hacen. Los programas de Go, que también lo comentaron en su blog como ejemplo de juego, es bastante más complicado que el ajedrez. En el tema de los vamos a ver espacios testados. Básicamente lo complicado que es un problema tiene que ver con el tamaño de los espacios estados. Y el tamaño del espacio estadístico es astronómico, bastante mayor que el del ajedrez. Bueno, no sé si lo conocéis, es un juego chino que tiene un tablero así, simplemente creo que son 19 por 19, y aquí en las intersecciones hay que poner fichas blancas y negras. Y la idea es dejar las fichas del contrario completamente rodeadas por tus fichas. Y entonces cuando lo has hecho, el contrario pierde todas esas fichas. Se da la vuelta. Y al final, el que gana, que tiene más fichas en el tablero, gana. Bueno, el espacio de estados que se puede hacer ahí es gigantesco. Y hay un documental que os lo dejaré también el enlace, que está en dominio público, que se llama AlphaGo, que es de la gente que hizo un programa para ganar el campeón mundial de Go, que tomó el Go. Este programa funciona esencialmente por Deep Learning y por lo tanto no explica lo que hace. Es decir, que sus diseñadores no saben realmente por qué lo ha ganado. En los programas de ajedrez, la inmensa mayoría tienen programadas multitud de aperturas, de jugadas intermedias y tal, y saben explicar qué apertura han usado, por qué la han usado, a qué jugada se parecía, etcétera, y luego siguen el trazado de las jugadas. Cuando eligen una u otra, te pueden seguir el trazado de las jugadas que habrían ocurrido de haber elegido una u otra, y el que entiende el ajedrez, pues ve ahí por qué se ha elegido. El propio programa no ve el por qué, solo sigue las ramas y al final encuentra la programación binaria y a partir de ahí, ¿vale? Pero no tiene más motivación que esa. Yo no sé jugar al ajedrez, por cierto, lo pongo bastante de ejemplo, pero no os puedo decir más. Y luego, ejemplos que sería la definición fuerte, o sea, que emulan a un humano en todo el sentido completo del término, pues no existen aún, ¿vale? Tenemos algo como HAL 9000, ¿no? En 2001, se llama la ciencia ficción, ¿no? 2001, una odisea del espacio, debéis verla. Hay un ordenador que está controlando la nave, que tiene una exploración e intentar averiguar qué es un monolito extraño que ha aparecido en órbita de Saturno y tal. Y el ordenador, que es una inteligencia artificial completa con autoconciencia, toma control de la misión y en un momento dado desarrolla una paranoia y mata a la tripulación porque sus órdenes de completar la misión están por encima de la supervivencia de la tripulación y todo esto. Bueno, vedla porque es un clásico de la ciencia ficción. A ver, entonces tenemos agentes que siguen definición débil, que siguen definición crítica. ¿Qué vamos a estudiar en este curso? Esencialmente agentes que siguen definición débil y definición agnóstica, naturalmente. En esta primera clase es donde voy a hablar de la definición fuerte y de la inteligencia artificial fuerte, pero probablemente no la vamos a tocar casi en todo el curso. Pero hay que introducirla. A ver, AI general. La que vamos a ver, la AI débil o soft AI,
lo que trata de hacer es crear programas o dispositivos que se comportan inteligentemente, repito, se comportan, no he dicho son, sino se comportan. Ambas dos definiciones, estas de aquí, ¿vale?, la débil y la agnóstica, están basadas al final en un comportamiento de la gente, con la diferencia de que aquí el agente puede explicar su comportamiento y la primera no, pero lo que importa es cómo se comporta. Se comportan inteligentemente, eso sí, en ámbitos restringidos. Por ejemplo, un coche autónomo. Estos son los ámbitos menos restringidos que puede haber. El ámbito más restringido, por ejemplo, un programa de ajedrez, que está restringido a una serie de piezas colocadas en una serie de casillas con unas reglas fijas. Conforme vas aumentando la complejidad del problema, el número de posibilidades aumenta desmesuradamente y el problema de tener la llamada también. En un coche autónomo ya sabes que puedes tener. Aparte de, claro, si no estás poniendo tú solo en tu circuito de pruebas y todo eso, muy bien, pero vas a tener... es más difícil, como sabéis o que conozcáis, conducir por ciudad que por carretera. ¿Vale? Pues por carretera vamos mucho más deprisa y el tiempo de reacción es menor. Bueno, entonces el tiempo de reacción es el que es, pero ese tiempo de reacción en una carretera recorrido 100 metros y en una ciudad a la velocidad que va es mucho menos. Sin embargo, las ciudades donde vamos a cualquier carnet pues están llenas de elementos imprevistos, peatones, semáforos, no sé qué, todo un montón de cosas que te están cambiando, y eso, detectarlo por el coche autónomo, distinguir lo que son elementos imprevistos de lo que es ruido o lo que no tiene importancia, y hacerlo en tiempo real, es hacerlo en tiempo restringido, es especialmente complejo. Por eso creo que no tardaremos un poquito en tener coches autónomos, salvo que yo lo que creo que ocurrirá es que las carreteras van a sufrir procesos de ingeniería, que van a colocarse postes y conexiones inalámbricas a lo largo para ir interactuando con los coches, ¿vale? Me parece que puedas mantener perfectamente. De hecho, la mayoría de los coches ahora modernos, y me meto 4 años ya tiene, y no es ninguna cosa de otro mundo, pero ya tiene un reconocimiento de señales por visión bastante bueno. Se equivoca a veces, ¿vale? Pero las señales de las señales las marcan señal y funcionan. ¿Alguna pregunta? Un interruptor de una persona, eso ni siquiera es inteligencia artificial. El software que va detrás, depende. Vamos a ver, el software que va, pregunta a vuestro compañero para que se grabe también. El software que va detrás del interruptor de una persiana, ¿es inteligencia artificial? Sería, si tú lo que tienes es simplemente, si me da la luz a la célula, bájala. Si no, súbela, yo creo que eso no se puede dar inteligencia artificial. Si se conecta con... olvídate de que se conecte con Google o no, porque vamos a ver, no es cuestión. La cuestión es cuál es el algoritmo que hay debajo. Si el algoritmo que hay debajo es suficientemente complejo, en el sentido de tener múltiples entradas como la temperatura exterior, la temperatura interior, la preferencia del usuario para ir segura, etcétera, etcétera, las junta todas de una manera razonablemente compleja, entonces podríamos decir que es inteligente, y la mayoría de sus sistemas están controlados por una cosa que se llama lógica difusa, y que es uno de los temas que vamos a ver. Ahí usan Fuzzy Logic, y sí, eso se considera inteligencia artificial. Se pueden hacer cosas bastante complejas con Fuzzy Logic, sobre todo en matemática, y se hacen también, por ejemplo, en control de coches autónomos, en control de trenes y velocidad de trenes. Los trenes de alta velocidad de Japón van controlados por un maquinista, pero la regulación es un sistema de lógica difusa, y con lógica difusa se pueden hacer cosas bastante, o sea, como un sistema de hechos y reglas, pero que te permite introducir la ambigüedad. Decir cosas como mucho calor, poco calor, hoy, ¿qué temperatura quiere usted? Agradable, ¿vale? Entonces esos términos se pueden introducir en un sistema de lógica difusa, y hasta cierto punto por eso es legalmente inteligente, pero sería siempre inteligencia artificial débil. Es decir, el termostato no sabe que está subiendo la persiana, de hecho no sabe ni siquiera que es una persiana, ni le interesa, ¿vale? Sin embargo, el objetivo declarado de la AI fuerte, el hard o strong AI, es crear artificialmente entidades que exhiban inteligencia general en sentido humano del término. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, no sabemos definir exactamente, pero la definimos como lo que es capaz de hacer un humano en el sentido más general posible. Lo cual no quiere decir que todos los humanos puedan hacer todas las cosas, ni tampoco se trata de eso, ¿vale? Demostrar teoremas, por ejemplo,
No necesariamente. ¿Vale? Porque eso solo lo pueden hacer los humanos, sobre todo los humanos, concretamente. ¿Vale? Sí, de acuerdo, pero no todos los humanos saben, y por eso necesariamente los consideramos no inteligentes, al contrario. Entonces depende de este tipo de cosas. Pero lo que quiero decir ahora es explicar con un ejemplo porque es especialmente importante. Si algo tiene inteligencia general en el sentido humano del término, el primer punto es cómo lo reconocemos. Cuando tengamos, si es que no tenemos una entidad inteligente, ¿cómo sabremos que el ordenador es una entidad inteligente? Bueno, para eso, Turing, que ya sabéis que es el padre de la computación y el padre de la inteligencia artificial, también, junto con von Neumann, en los años 40 dio una especie de criterio. Os voy a dejar un artículo original de Turing, no está lectura obligada, pero lo voy a colgar también por si alguien quiere. Lo tengo por ahí, lo voy a colgar ahora mismo. El test de Turing, ¿en qué consiste? El test de Turing consiste en que para distinguir si una entidad es inteligente o no, vamos a compararlo con una persona en las mismas circunstancias. Para hacer posible compararla en las mismas circunstancias, no tenemos más remedio que aislar al ordenador de la persona de tal modo que quien los compara no pueda distinguirlos. Y por eso no hay más remedio que coger al ordenador o a la persona, meterlo en una caja, digamos, aislada e interactuar con él exclusivamente a través de un teclado y una pantalla de texto. Entonces las reglas del test de Turing son estas. Metemos dentro de una caja o bien a un ordenador o bien a una persona y fuera un interrogador que solo puede interactuar con el mediante una pantalla de texto, le hace preguntas y espera respuestas. Si el interrogador es incapaz de distinguir mediante las preguntas y respuestas que desea hacer, las que sean, si lo que hay dentro de una caja es un ordenador o una persona, entonces diremos que ese ordenador ha pasado el test de Turing y se puede considerar como un sujeto inteligente, como un agente inteligente en el sentido humano del término. ¿Vale? Es decir, que yo aquí tengo una persona con un montón de libros, donde puede consultar lo que sea, incluso si queréis hoy día con acceso a internet, para que puedan consultar lo que le apetezca. Y aquí otra persona fuera que mete una pregunta. ¿Cuál es la edad del universo? Te contesta, 13.700 millones de años. ¿Quiere decir que ha entendido aquello? No necesariamente. Probablemente esta persona de aquí no tenga ni idea de astrofísica. Pero ha cogido un libro que dice que la edad del universo es de 13.000 y que el Big Bang, no sé qué y tal, y él lo ha copiado. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en el interrogador? Pues empezar a interrogarle. ¿Has entendido esto? Pero el de dentro podría contestar con toda tranquilidad. No lo he entendido, no soy astrofísico. Solo estoy consultando. Yo soy un menos humano. Pero ¿qué pasa? Que la máquina también podría usar el mismo truco. Cuando se vuelve un poco perdida, decir, lo siento, no es mi campo, no lo he entendido del todo. Y esto no serán capaces de distinguirlo. También podría preguntarle, seguro que todos os estáis pensando directamente, bueno, voy a preguntarte, ¿eres un ordenador o una persona? Pero tampoco es así, porque la máquina tendrá que programar realmente en ese caso. ¿Vale? ¿Estás diciendo cuando te estoy preguntando si eres un ordenador? ¿Veis la diferencia con la pregunta anterior? ¿Vale? ¿Sabes que estás mintiendo cuando me dices que estás mintiendo cuando te pregunto si eres una persona o un ordenador? Etcétera, etcétera, etcétera. Aún así se puede programar para tal. Y hubo, curiosamente, ahora os explicaré la inteligencia histórica, algunos eran muy curiosos, Elisa y Schurdur en particular, que emulaban a un psicoanalista. Y había gente que se daba a enfadarse con ellos. Bueno, entonces el interrogador puede comunicarse solo por escrito y debe averiguar si en el interior de la habitación hay un humano o un ordenador. Imaginemos que el ordenador es capaz de responder a todas las preguntas de un interrogador humano sagaz. Turing decía que a partir de ahí podríamos decir que se trata de un sistema inteligente en el sentido general del término. ¿Creéis que sí o que no? Bueno, pues como son 12:26 os dejo 5 minutos para descansar y pensarlo y ahora os comentaré la habitación de Searle, el argumento de Searle.